bien, hermanos, pueden tomar sus asientos en esta porción de la palabra del Señor. Uno de los pasajes, ¿verdad?, que más nos ayuda a entender y a la vez a corregir la manera de adoración, por lo menos en la semana que entra. El verso 26 al 40, especialmente los últimos versículos, casi al llegar al 40, tenemos esta manera de adorar, de cómo comportarnos en la adoración. Pero esta primera parte nos habla de uno de los dones bastante criticados. Y tenemos en los primeros, cuando el apóstol San Pablo está escribiendo la primera de Corintios, se cree que era el año 50 y algunos dicen 53, 55, que es uno de los años que posiblemente esta carta fue escrita. Y en esta parte, en el año 55, era tan difícil, tan problemático el don de lenguas. Y la palabra usada en el griego dice terminantemente en la voz media que iba a cesar cuando cumpliera su función. Y es que el evangelio fuera dado a conocer, que la gente aceptara que Jesucristo era el Salvador, y esta era la parte importante, que el evangelio creyera que el Cristo, el verdadero Mesías, había venido, y al terminarse esa revelación estaba concluyendo. Y él usa en el capítulo 13, verso 8, en la voz media, que quiere decir que cesara cuando cumpliera su función o su propósito. Así que por los 19 siglos no tuvimos el privilegio de oír las lenguas. Pero tenemos una mención, por lo menos en el tiempo de uno de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, no lo mencionó como un don que seguía, sino que había concluido. Pero en el tiempo de Calvino y de Lutero, ni siquiera ese don fue mencionado o fue practicado. En el gran avivamiento de Carlos y de Juan Wesley, tampoco en el siglo XVII. Y no fue hasta el siglo XIX que finalmente el don de lenguas aparece. Y hay personajes como esta Agnes Osman, comenzó a hablar en lengua china sin haber conocido el idioma. Yo sí creo que cuando un misionero está en el campo misionero y Dios no tiene un intérprete y no habla ese idioma, es muy posible que Dios le dé la oportunidad de hacerlo, pero ese no es un don que se queda, pero es eventualidad, una participación del Espíritu en comunicar el misterio del mensaje de la palabra. Sin embargo, por estos 19 siglos, antes no había ese don de lenguas, hasta el siglo XIX, 1900, cuando por lo menos hay mención. Y llegó a ser tal grado en la práctica de lenguas que casi vino imponiéndose a la iglesia. Y debido a eso trajo complicaciones en varias denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, de practicar el don de lenguas. Pero notamos aquí en esta porción que estamos para leer o para reflexionar, que esa porción nos habla entre los dones más importantes en este capítulo, era el don de profecía. Y tenemos dos aspectos de la profecía. Una de la profecía que viene adelante, que está para cumplirse mucho después, pronosticación del futuro, y la revelación y desmantelamiento de las profundidades de las verdades bíblicas. Y este es el uso de la profecía en este caso. Así que cuando el verso 5 aquí nos dice: quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profeticéis o que profetizaréis.
pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Entonces tenemos aquí una parte tan crucial y tan difícil que algunos decimos, y yo recuerdo una encargada de la juventud ahí en Nuevo Laredo, que viene rogando: yo quisiera hablar en lenguas y tener todos los dones para tener la confirmación de que Dios vive en mí. Cuando realmente el Espíritu Santo le confirma cuando es un hijo o una hija de Dios en el momento en que cree en Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a hablar de este don de lenguas, pero sobre todo el de profecía. Son propósitos opuestos en estos dos dones, y podemos decir que el don de profecía es sobre el don de lenguas. En estos dos, ustedes saben que en el capítulo anterior dice: el amor es sobre todo. Y ahora tenemos el don de profecía superior al don de lenguas. Así que en esta mañana vamos a reflexionar en la profecía. El propósito de la profecía es edificar el cuerpo eclesial, mientras que la confusión de lenguas o las lenguas ha sido una confusión para la iglesia. Cuando tenemos el libro de Génesis, el capítulo 11, tenemos que Dios confundió los idiomas y de esa manera no hubo entendimiento en lo que se pedía de uno y de otro. Pero en el libro de los Hechos unió la iglesia, porque era un don para unir en esa función por la cual fue dada, y que más adelante el libro de Hebreos, el capítulo 1 o el capítulo 2, lo menciona en el verso 3 y 4, que ha cesado. Tenemos bien clarito aquí. Entonces vamos a mirar esta porción. El capítulo 14 del libro de 1 Corintios y los versículos del 1 al 25. Yo sé que son muchos versículos y vamos a presentarles aquí la profecía. Ayuda a edificar la iglesia, mientras que la lengua produce confusión en la iglesia. La profecía descifra los misterios más profundos de la escritura, de la palabra de Dios, mientras que las lenguas, el que ora en lenguas se edifica a él mismo, pero no edifica la iglesia. Así que vemos esta gran diferencia. Dios desmantela en esta parte la profecía que excede a lo que es la confusión de lenguas, que las lenguas hacen. Así que vamos a hacerlo de esta manera. The prophecy will build up the church, but the tongues will confuse the church. And for many decades and centuries, has been at least close to 2 centuries, has been a confusion in the church, the Christian church. Many think when they speak in tongues, they are speaking for the church, but the church only can be built up when they understand what the people is saying, what the preacher is saying, what the interpreter is saying. So it's very important. And this. Vamos a mirar 3 hilos de pensamiento en esta parte. Propósito entonces de los dones para la edificación del cuerpo eclesial. Ese es el propósito de los dones, no para un show. Y como decimos, en el siglo XIX, los principios, especialmente en la década de los 60, llegó a tal grado que era tan difícil en esta parte que una persona de alguna manera pensara que cuando hablaba en lenguas
era una atracción tan especial, pero Pablo dice claramente y escribió este capítulo para corregir el hablar en lenguas. Pero sí fue una señal, y no a los no a los incrédulos, sino a los creyentes del Espíritu Santo. Así que miramos aquí 3 hilos de pensamiento. El primero de ellos se encuentra en los versos 1, 3 al 5. Y también vamos a leer el verso 19. En el capítulo 14, el verso 1 y luego el verso 3 al 5 y el verso 9. Nos dice la palabra de Dios de esta manera. En el verso 1 dice: procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y tenemos aquí en el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, porque el verso 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en su espíritu habla misterios, pero solo Dios, y él quizá le pueda entender. Pero también dice el verso 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Dice el apóstol Pablo: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profeticéis o que profetizareis. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y ahora vamos al verso 19, no era el 9, el verso 19. Sin embargo, en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lengua. Y esa era una cosa, y es una cosa muy clara. Me dio el privilegio de estar en servicios en Wycliffe, donde teníamos representantes de todo el mundo. Y hace años trabajé en la escuela de idiomas por 14 años para desarrollar la fonética y el laboratorio, la comunicación para los misioneros que van a Latinoamérica. Tenemos de Francia, tenemos de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Australia, de diferentes países que hablan otros idiomas. Pero claro, no los entendimos. Por lo menos yo no podía entender. Pero tenía un joven y tenía unas personas que yo recuerdo sabían más de 5 idiomas. Era excelente oírlos. Pero yo no sabía si estaban hablando en francés, o estaban hablando en alemán, o estaban hablando en, como decimos, en holandés, otro idioma. Pero cuando ellos tomaban el español, yo les entendía. Se dice que muchas de las veces cuando la persona está en estado de éxtasis, en un estado psicológico de emoción, habla y piensa que está hablando en lenguas. Y aquí me llegó todavía un folleto diciendo: usted quiere practicar las lenguas para que la iglesia hable en lenguas, toma este curso y va a hablar en lenguas. Yo le voy a decir una cosa: tomé un poco del inglés, tomé el hebreo, tomé el griego. No es tan fácil un idioma. Solo cuando tiene un propósito para comunicar a las multitudes lo que significa Dios, lo que Dios quiere darle a la gente, entonces es cuando vale la pena. Pero tiene que comunicarlo y tiene que entenderlo usted para comunicarlo bien. Y de esa manera.
Así que no es fácil. Así que la primera cosa, en esta primera parte, el don de profecía edifica la iglesia, mientras que las lenguas han producido confusión en la iglesia. Y a veces se especula, ¿están hablando en lenguas o está en éxtasis de emoción psicológica? Están pronunciando palabras como decimos, vibrando, sonidos que no son conocidos, o de veras. The gift of prophecy build up the church. But the gift of speaking in tongues will not build the church. Only when there is an interpreter or somebody that will interpret the meaning of the Bible, then will be a good communication. So confuse the church speaking in tongues. So we have, and this is a great problem. The church has asked for the gift of tongue. I want to speak French, German, Dutch, or any other. But what's the benefit? You are with the audience, or Spanish speaker, speaking people, or English speaking people. What is the benefit? Just because I wanted to show off that I can do it, this is not the purpose. So, aquí podemos mirar el beneficio en esto. Y podemos mirar aquí tres cosas. La profecía descifra los misterios ocultos para el pueblo de Dios. Dios le comunica al intérprete para comunicar los misterios de Dios. Como nos dice aquí la palabra, cuando usted mire llegar a una persona que no conoce del Señor y usted está hablando en lenguas, ¿qué propósito tiene para que esa persona se edifique? Porque el que habla en lenguas se edifica a él mismo, pero no edifica a la iglesia. Pero Dios dio los dones para edificar la iglesia. La segunda cosa aquí, so the prophecy is building up the church, but the speaking in tongues confuse the church. So the prophecy explains the unveiling mysteries of the Word of God. But the tongues, they are building themselves up, the ones that are communicating, but they are not communicating the message. La segunda cosa, la profecía instruye el cuerpo eclesial en los caminos de Dios. Es muy importante que uno instruya al pueblo en los caminos de Dios, pero que entiendan, como decimos, la exhortación, la enseñanza. Si no hay esa comunicación de esta explicación, que lo que significa el texto, lo que quiere decir la palabra en esta parte, de nada sirve. Así que the prophecy instruct the body of Christ, but the tongues confuse the church of God, the people. And the reason why the gifts are given is to build up the church. So when they practice tongues, they build themselves up, but not the body of Christ. I have trouble with missionaries. They speak French, or they spoke French, and they spoke English. When they were praying, I could not understand.
I could not understand. So aquí tenemos que el propósito era que entiendan y edifiquen la iglesia. Así que este es el propósito. La tercera cosa que tenemos aquí es las lenguas practicadas confunden a la iglesia. El propósito de las lenguas es edificar la iglesia. Pero ¿por qué fueron dadas en el año, como decimos inmediatamente, en el año 33, cuando la iglesia comenzó en el libro de los Hechos, que unió la iglesia? Para que todos escucharan en 17 diferentes idiomas, en su propio idioma, las maravillas de Dios. Pero cuando cumplieron ese propósito y se reveló el fin del canon, ¿cuál es el propósito? De hablar en lenguas. Así que tenemos que recordar que la función era cumplir el propósito, que se diera a conocer a los creyentes y que cuando entrara un inducto, todos lo convencieran y que creyera en el Señor. Pero fue una señal a los creyentes. Cuando él usa en el capítulo 14 la cita de los hebreos, los arameos, cuando llegaron los caldeos y enjuiciaron al pueblo de Dios, les habló en lengua aramea. Y yo sé que más tarde los judíos hablaron arameo, porque tenemos gran parte en la Biblia, en el libro de Nehemías, en el libro de Daniel, Esdras, porciones de el arameo. Pero habló en lengua aramea. La segunda cosa que tenemos aquí, la tenemos en los versículos 2 a 5, y en esta porción de la palabra del Señor, ya los leímos, pero en el verso 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie le entiende, sino el Espíritu, o por el Espíritu, o en el Espíritu habla misterio. Pero el siguiente versículo, que es el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. El 4, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Y otra vez el verso 5, que hace recarga aquí claramente: yo quisiera que todos hablaran como yo. Pablo hablaba varios idiomas, pero aún más que profeticéis, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que interprete, para que la iglesia reciba la edificación. Entonces tenemos claro que en las lenguas, yo sé que Dios quiere que todos usemos los dones, pero entre los dones hay los que tienen preeminencia sobre otros. Y el libro de 1 Corintios 13, 8 nos dice que las lenguas cesarán cuando cumplan el propósito por el cual fueron dadas. Y cuando terminó ese propósito, cumplió la función. Así que en esta segunda parte, los dones carismáticos desarrollan, en este caso, en este capítulo 14, propósitos opuestos. Uno, el de profecía, edifica el cuerpo de Cristo. Pero el de lenguas confunde y causa división en la iglesia. Y eso es muy notado aquí. The charismatic gifts contribute to the purpose, to the opposite purpose of building the church of God, the church, the body of Christ. So, what is the gift that will build up the church, will
make clear the Word of God, so clear that the people will be convinced and receive the Lord Jesus Christ and follow Him daily. And only the gift of prophecy, which is clear, clarify, understand the mysteries that God has revealed in His Word. Así que aquí miramos también tres cosas. La primera cosa, aquí el propósito básico de los dones es edificar la iglesia. Tenemos que mirar que cuando hacemos algo enfrente para Dios, no es para mí, no es para que yo piense en lo mejor, pero es para edificar el cuerpo eclesial, para que todos sean edificados. Y si ese no es el propósito, estamos en gran problema. Necesitamos más de Dios. The basic purpose of the gifts is to build up the body of Christ, to build up the church. If we're not building the church, what is the purpose? To exercise the gift if we are not building the church. The second, the prophecy reveals the mysteries in order to understand and bear fruit for the kingdom of God. La profecía revela el enigma para que podamos entender bien el misterio o la palabra que tenemos escrita. Así que en esta parte es muy importante que podamos hacer tan clara la palabra, hacerlo lo más fácil, que lo pueda entender en la manera más simple la gente. En esta semana pasada, nuestra hermana Betsa y nuestro hermano Héctor estaban en esa conferencia y nosotros estamos en esa conferencia de discipulado, de entrenamiento. ¿Cómo ayuda que podamos mirar? Miramos que cuando a veces estamos enseñando, no somos tan claros. Y la posibilidad de hacerlo tan claro, ese es el énfasis y la razón para ser discipulados en esto. Entonces tenemos un propósito muy especial. Tenemos que aprender cómo hacerlo de la mejor manera. Así que en esta segunda parte, desmantelar estos misterios, también las lenguas por lo regular producen confusión. Si acaso están hablando en lenguas, porque muchas veces están en un éxtasis emocional, de éxtasis, como decimos, vibrando y desarrollando sonidos que no tienen sentido, porque los han practicado. Le dije que me mandaron una parte para poder como practicar qué hacer, para que todos piensen, estás hablando en lenguas. Cuando alguien que entra a la iglesia, ni es francés, ni es alemán, es un lenguaje estético, de éxtasis, de emoción, pero no es verdadero. Tenemos un gran problema. Las lenguas producen esa confusión. So the tongues, we're not saying what we think we're saying. We're not interpreting the Word of God. Why we say that we speak French or German? Well, we don't know the language. We don't know how to do it. Why we're trying to speak in tongues? The third part here. Tenemos los dones, la tercera parte aquí. Los dones carismáticos son valiosos. Cuando edifican el cuerpo eclesial, es muy importante. Yo estaba en una iglesia
pentecostal, en Nuevo Laredo, todos hablaban tan fuerte, gritaban y hablaban, y unos se les entendía por un lado, otros no se les entendía nada. Era una confusión. Estaba empezando en mis años como creyente. Dije yo, esta, en lugar de ayudarme, me va a confundir. Era una campaña de sanidad y que quién sabe qué va a hacer. Yo le voy a decir una cosa, no le va a ayudar que hablen en lenguas o que diga que está hablando en lenguas, porque no hay representantes del mundo ahí. Era un grupo de puro hispano. ¿Por qué tener que tratar de que está hablando en lenguas cuando no es cierto? Así que tenemos los dones carismáticos valiosos, son los que edifican la iglesia. The charismatic gifts strengthen the body of Christ. The reason is that God has given gifts to people. It's to contribute to build up the body of Christ, not just to confuse them, but to make it so clear that the church will be filled up with the Holy Spirit. Así que tenemos en esta parte final, y vamos a ir a la parte final de la semana que entra también, donde tenemos en el verso 27 y verso 28, nos dice la palabra de Dios ahí en ese verso 27 y 28 del capítulo 14. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres. O sea, en un servicio hablaban cantidad de personas y no había quien les interpretara, pero estaban hablando y hablando. Y por turno. Y que uno interprete. Pero si no hay un intérprete, cállese. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia. Y que hable para sí y para Dios. Y en el verso 31 y el verso 32 y 33 nos dice esta palabra. Porque todos podemos profetizar, incluyendo ustedes. Todos ustedes pueden profetizar. Y no me refiero a que sean videntes o que sean profetas, pero que son los intérpretes de la palabra de Dios. Porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces notamos en estos versos 33 o 31 y 33 que hay que hablar con entendimiento, como dice 14:15. Hablaré con el Espíritu, hablaré también con el entendimiento. Entonces cantaré con el Espíritu, cantaré también con el entendimiento. Si usted está cantando y no está entendiendo lo que está cantando, no vale la pena cantar. Nada más la emoción, no vale. Entonces tenemos bien claro, los dones carismáticos son valiosos y edifican la iglesia. The charismatic gifts strengthen the body of Christ. They are very valuable gifts to build up the church. Tenemos aquí tres cosas también. El propósito esencial del don es edificar al pueblo de Dios, convencer al incrédulo que venga a los pies de Cristo. Tenemos esto en mente cuando estamos ejercitando nuestros dones, ya sea cantar, ya sea orar. No ore para usted, ore para el Señor. La semana pasada nos dice cómo orar. Yo les digo una cosa, enseñen a los niños, enséñenos a los nuevos. Y cuando entran al santuario, mucha reverencia. La adoración es algo muy especial.
y como nos decía en la conferencia, la puntualidad y la dedicación, la preparación para la adoración es muy importante. Y nos habla bien claro para la bendición, para que Dios nos bendiga. Así que la primera cosa que miramos aquí, los propósitos esenciales de los dones, es la edificación. The purpose of the gifts is to build up the church. Don't build up yourself, but build up the church. Don't do anything for you. Do it for God. And if you do it for God, it will be a blessing. And God will bless you. But it's very important that we do it this way. Miramos entonces el propósito de la profecía, es edificar. La enseñanza, la profecía, la exhortación son piezas muy claves en la fortaleza de la iglesia, de los nuevos creyentes y aún de los creyentes que ya han estado por años. Pueden desarrollar madurez. Es muy importante que lo hagamos y por eso necesitamos prophecy, build up the people, build up the church, teaches the church how to behave, how to do things for God. It's very important. The tongues, speaking in tongues, and the church without interpreter is just confusing the people. Many times when I took missionaries in Mexico, I could not have the right word to interpret. And I will say a little bit. And the people, what's the meaning? What is he saying? Es muy importante que pueda uno interpretar. Muchas veces el misionero Cummings y otros misioneros que llevamos a México y otros misioneros que venían del norte, los llevamos. Y yo no tenía la palabra porque era un chiste o era un refrán yo no tenía las palabras y era muy difícil. Yo le dije, hermanos, dígame, si va a decir un dicho, un saying, what's the meaning of that saying? At least I can translate the meaning. Es muy difícil. Y lo mismo pasa con los chistes en español o cualquier cosa. Y lo van a traducir al inglés. No hace sentido. La gente no se ríe. Porque no tiene sentido. Tenemos que tener ese cuidado. Las lenguas confunden la iglesia. Es muy importante. Y hermanos, podemos mirar cómo expresar en los círculos cristianos. Estoy convencido de que la gente está tratando de experimentar algún don. Pero notamos que el apóstol San Pablo dice, yo cuando voy a la iglesia, como dice aquí el verso 19, en esta porción, sin embargo en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras que le puedan entender todos, o que todos puedan entender, que 10,000 palabras que se vayan al aire, que no sepa lo que es. De nada sirve. Y por eso, cuando ustedes van a muchas iglesias, ahora lo hacen las iglesias católicas, las iglesias metodistas, aún en algunas bautistas y pentecostales, de hablar en lenguas. Y todos creen que están hablando misterios de Dios, pero para ellos. Y como les dije, me mandaron un librito para aprenderme las palabras y repetirlas en público y hacerles creer a ustedes para que ustedes las repitieran. No es un lenguaje. Simplemente no vale la pena. Y por eso les digo aquí, es importante que nosotros de veras aprendamos que es mejor hablar en lengua conocida 5 palabras, que los hermanos, los incrédulos, nos entiendan estas 5 palabras bien, que 10,000 palabras que se vayan al aire. Que no. Por eso dice el 14:15, hablaré, ¿verdad? Como dice aquí el verso, el 15,
Entonces oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Si usted ora y no sabe lo que está diciendo, ¿cómo lo va a apoyar? Le va a decir el amén la otra persona. No va a tener sentido. Igualmente cuando cantamos y hacemos, ¿verdad? Como que estamos, ¿verdad? En un éxtasis de adoración y no sabemos lo que estamos diciendo. Es vano. Y por eso nos dice claramente, es mejor hablar. Y voy al libro de Génesis. El capítulo 11, antes del 11, todos hablaban una sola lengua. Y dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. No necesitamos a Dios. Y Dios confundió las lenguas. Ya cada uno le pedía ladrillo, le traía otra cosa y no, pues ya no pudieron seguir la torre. Y en el libro de los Hechos notamos claramente que cuando todos entendieron lo que estaban hablando, 17 idiomas representados, todos oían las maravillas de Dios. Unió a la iglesia. Pero la mayor parte confunde a la iglesia. Así que la profecía es que nosotros profeticemos y expliquemos la palabra de Dios. Y va a ser de grande bendición. Y yo les digo una cosa, si ustedes lo hacen así, van a declarar los misterios de Dios que ustedes han entendido y los van a transportar, los van a comunicar a otros para que ellos griten, alaben a Dios y digan, grande es Dios. Pero si no lo entienden y no lo pueden comunicar, ¿cómo van a decir el amén las otras personas? Que Dios nos ayude a comunicar lo más claro. Decía el doctor David Allen, uno de mis profesores en Criswell College hace años, en esa conferencia, nos dijo, tenemos que hacerlo tan claro que sea de lo mejor, que lo pueda entender. Ilustrarlo lo más fácil. Yo recuerdo que el hermano Epler, Dan Epler, hermano, yo quisiera poder hablar español, pero voy a decir unas 2 o 3 palabras para animar a la gente. Y usted le sigue. Y pues da su nombre. Y claro, ya después cuando estaba hablando me dice, ahí traduce. Y yo recuerdo cuando yo le dije el nombre, bueno, yo ya lo dije. Era una bendición, pero es importante que cada uno entienda lo que está comunicando o la gente que está allí y la persona que está comunicando, que lo está haciendo tan claro. Y es muy claro. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando oramos a veces hablamos en voz bajita, pero sí queremos que nos apoyen? Tenemos que hablar. Bueno, será porque ahora sí tengo un problema un poquito para oír, pero todavía había gente que hablaba muy despacito. Dice, hablen claro. La oración pública es breve para que todos la apoyen. No es cuando usted está orando personalmente. Así que cuando ustedes oran en público, no usen un buen número de palabras específicas. Escójanse 4 o 5. O dice el otro que nos habla hoy en la escuela dominical, solo 2 peticiones y háganlo, termínenla para que el otro siga orando. Que Dios nos ayude, pero a entender bien, comunicar bien. Ojalá que Dios nos ayude a responder. En el Nuevo Testamento hace claro que las lenguas tuvo un propósito, pero finalizó cuando cumplió su propósito. Y aún la ciencia acabará, pero la profecía sigue. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Oremos.